En principio, ¿no? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo están los restaurantes? Pues han habido durante estos últimos meses algunas medidas a favor y otras que no han sido del todo beneficiosas. Así es, efectivamente. Bueno, y ahora, hace poco se ha podido recién, después de mucho tiempo, ampliar el horario de atención, con el toque de queda a la 1 de la mañana. Entonces ya se tiene acceso y la oportunidad de poder atender el segundo turno, cena o comida, como queramos llamarle, en casi la mayoría de restaurantes. En todas las regiones, por lo menos, que está a la 1 de la mañana el toque de queda. Como ustedes y todos sabemos, antes estaba a las 10 de la noche el toque de queda, que no permitía el segundo turno, después primero a las 9, después a las 10, lo pusieron a las 11, ¿no? Y recién se puede decir que está operativo el segundo turno. Claro. Hay empresas, establecimientos, sobre todo los que están en zona de dormitorio, digámosle así, que los cuales la cena representa el 60% de sus ingresos. Entonces, la mayoría de esos restaurantes pues han estado con bastante ingresos restringidos. Claro. A eso tenemos que sumarle que todavía hay, obligan a un porcentaje de aforo, de atención a un porcentaje de aforo del restaurante, cuando nosotros, como ahora, siempre hemos pedido, solicitado que sea solamente por el distanciamiento de las mesas, que fue lo que aprobó en su día el protocolo, el MINSA, ¿no? Lamentablemente, aparte del distanciamiento entre las mesas, todavía existe el porcentaje de aforo, lo cual no entendemos o no hay ninguna explicación que diga cuál es el sustento para mantener los porcentajes de aforo, no solamente restaurantes. En la actualidad, ¿en cuánto están? Yo lo dejé en 60%. ¿Ustedes en cuánto están? Sí, no, el 60%. Siguen 60% en locales cerrados. Lógicamente, los que son al aire libre sí están al 100%, pero los que son al aire libre son los menos, ¿no? Bien, bueno, ustedes han tenido que tomar algunas acciones inmediatas. Por lo pronto, en esta primera etapa de la pandemia, lo que les permitió permanecer abiertos fue, por ejemplo, el delivery, que alcanzó ciertamente para cumplir con la cuota, ¿no? Y reinventarse. Luego ya... Sí, pero digamos que cuando empezamos en el mes de junio del año pasado, solamente se permitía pues el reparto o el recojo, ¿no? Pero era muy pocos el porcentaje de restaurantes que podían dar este tipo de servicios, por diferentes motivos. Primero, porque no estaban preparados muchos, y lo otro también es que no todas las tipo de gastronomía está preparada para hacer por reparto, ¿no? Algunas que no, por eso yo lo decía, siempre es importante empezar por el inicio, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ustedes empezaron y cómo se fueron desarrollando poco a poco? Yo digo, durante la pandemia tuvieron el tema del delivery y luego la reconversión o la reformulación del negocio, ¿no es cierto? Poco a poco han ido dándose algunas salidas, como por ejemplo el tema del ingreso, los aforos, los protocolos de bioseguridad. Y ahora, por eso yo preguntaba, primero, en principio, cuál era el desarrollo, luego ya el panorama, ¿no es cierto? Tú dices que todavía hay este problema de no tener el aforo al 100%. Lo que sí les ha beneficiado es, por ejemplo, que el toque de queda corra más allá de las 10 de la noche, ¿no? Con lo cual ya tienen no solamente uno, sino 2 turnos, sino hasta 3 en algunos casos. Sí. Y hay un dato adicional que a veces nos olvidamos, ¿no? Que al inicio, hablando de julio del año pasado, no podían ir a restaurantes ni los menores de 14 ni los mayores de 65 años. Eso por un lado. Claro, pero eso ha cambiado, ¿no? Porque ahora sí yo veo a adultos mayores. No, eso felizmente niños. Cambió. No, claro. Era una medida que no tenía sustento, felizmente ya cambió. Ya, okay. Pero todo eso pues lo que ha originado es que hay muchos restaurantes que han cerrado, lamentablemente, han cerrado más de 100.000 restaurantes y se han perdido pues miles de puestos de trabajo. Ahora poco a poco se está recuperando, pero aparte de lo que
acabamos de conversar de los aforos, todavía queda algunas miedo de la gente de ir a restaurantes. Eso poco a poco me imagino que se irá recuperando cuando vean, pues, que ven que todo se cumple con todos los protocolos y hay todos los cuidados del caso. Ya la gente está volviendo a asistir a los restaurantes, digamos, en un buen número, ¿no? Bien, claro. Ahora, ya que conocemos cuál es el panorama, cuál es la situación y cuáles son las medidas que se han ido tomando, yo te voy a preguntar una cosa que creo que es importante, porque esta semana se lo hemos preguntado a todos luego de la decisión del gobierno de acabar con la suspensión perfecta de labores, que esta fue una iniciativa, una medida que se dio, ¿no es cierto?, para poder también mantener algunas empresas, pequeñas empresas, a flote, ¿no es cierto? Que era tratar de trabajar con el personal mínimo para conseguir algo que sea óptimo, ¿no es cierto? Ahora que esto termina el 2 de octubre y que no va a haber una ampliación, ¿no?, en el uso de este mecanismo, ¿cómo es que los restaurantes se van a ver afectados? A ver, se supone que con esta medida lo que va a originar es que tienes que hacer regresar o regresan a su trabajo todas las personas que estaban en supervisión perfecta de labores. Pero eso indicaría que, bueno, primero que tienes que tener los ingresos para poder pagarle la remuneración normal, cosa que no existe porque muchas empresas no están operando al 100%, obviamente. Claro. Lo que va a originar es primero un cierre de muchos locales, muchos establecimientos, de muchas empresas, porque no tienen los ingresos para poder pagar. Es el caso de todo lo relacionado al turismo, hoteles, agencias de viajes, se entiende en el argumento para tomar esta medida por parte del gobierno, es que ya las actividades económicas se han ido reactivando. Lo cual no es cierto, eso es una mala lectura de la realidad. El turismo no está reactivado al 100%, ni mucho menos. Si tenemos la frontera cerrada, ponte el caso de Tacna, está la frontera con Chile cerrada, entonces todos los locales, hoteles y restaurantes de Tacna que viven gracias al tránsito de los chilenos, ¿qué van a hacer? Es absurdo. Igual está cerrada, los turistas argentinos no vienen, los turistas chilenos no vienen, los turistas de Europa no vienen, de Estados Unidos vienen, pero no tantos. Entonces, hay muchos hoteles, por ejemplo, que están cerrados. Conozco varios hoteles que todavía están cerrados desde marzo. Tienen al personal, al 100% de su personal en suspensión perfecta de labores. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? No tienen gente, no tienen ingresos y van a estar obligados a tener que cumplir con las remuneraciones. Ahora, estamos hablando obviamente de restaurantes que tienen cierto nivel de formalidad, ¿no es cierto? Aquellos que tienen una planilla constituida, y que tienen que pagar una serie de beneficios a los trabajadores, ¿no? Porque no se trata solamente de pagarles un sueldo mensual, sino se le pagan, por ejemplo, en algunos casos, ¿qué cosas? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un restaurante? Además, ¿cómo es que se constituyen? ¿Como pymes? ¿Como pequeñas empresas? Hay de todo. La mayoría son pequeñas empresas, obviamente, ¿no? La mayoría son pequeñas empresas. Pero sí, estamos hablando de, lógicamente, lo formal. El informal no cumple nada, entonces el personal que trabaja en algún local informal, entonces no está protegido, ¿no? Y lamentablemente pues siempre en el Ministerio de Trabajo, que ellos además saben muy bien cuáles son los sectores, porque tienen información, cuáles son los sectores que están todavía por reactivarse, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una medida absurda, sobre todo en muchos servicios. Estamos hablando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con el de Producción para que a través de ellos intervengan hacia el Ministerio de Trabajo y evalúen bien sector por sector cuál está válido, digamos, para ya que no sea aplicable esta medida de emergencia que se dio con la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué piensa el gremio que usted representa sobre las acciones del Ministro de Trabajo, sobre el Ministerio de Trabajo en realidad? Sí, bueno, yo creo que nosotros lo que pensamos es que esta es una medida
La impresión es que no ha sido evaluada sector por sector, sino es una medida general, quizás populista, pero que primero afecta solamente a los formales, no afecta a los informales, y sabemos que la informalidad es casi el 80%. Entonces estamos hablando que afecta solamente como siempre, a las empresas formales. Y las empresas formales lo que va a hacer es que van a pasar más gente, va a quedar desempleada, lamentablemente, y lógicamente como empresa formal, si tienes que cumplir con todas las obligaciones y no puedes, lo que va a hacer es cierre de empresa, ¿no? Claro, además creo que tampoco es que se haya medido un impacto que es importante, que es la inflación, ¿no? Ustedes están en un rubro que es de por sí ya un poco complicado porque también sufren por el precio de la salsa de algunos productos con los que elaboran alimentos, ¿no? Por supuesto. Eso, por ejemplo, ¿en cuánto también limitaría sus capacidades? Claro, porque si le sumas a los costos de los insumos, le sumas el costo de los trabajadores, no hay forma, ¿no? O tienes que aumentar demasiado los precios y la gente no los paga, obviamente. Por ejemplo, ¿cuánto es que se han incrementado, no sé, el precio de los cubiertos? Porque así es como se le llama, por ejemplo, a una persona que va a un establecimiento. ¿Cuánto es que, si hablamos en porcentaje, por ejemplo, cuánto es lo que ustedes han tenido que modificar sus precios ante justamente este problema en el alza de los precios de los productos de primera necesidad? No, la mayoría todavía no ha hecho incremento de precios, ¿no? Lo que ha hecho está esperando que esto se regularice y baje, y se está viendo O sea que a pesar de la inflación, ustedes todavía tienen un margen de ganancia aceptable. O sea, no. Sí, ¿no? Sí, digamos, se está manejando eso porque sabemos pues que el dólar puede bajar y los precios del pollo, del trigo, de la harina y del mismo gas, que también son insumos importantes, en el caso de los restaurantes, se tiende a normalizar, ¿no? Claro, pero el hecho de normalizar, y ahora que estamos hablando de temas prácticamente económicos, pasa por justamente generar confianza, y por eso yo le preguntaba y le insisto en esta pregunta: ¿qué tanto ustedes confían en este gobierno y pues y en la actualidad del Ministerio de Trabajo y quien sobre todo lo conduce? Bueno, esas son medidas que lo compartimos, por supuesto, la medida de la eliminación, bueno, no eliminación, pero lo que están eliminando no es la suspensión perfecta, sino ese tipo de suspensión perfecta de labores que se dio con el decreto de emergencia, porque la suspensión perfecta como tal siempre ha existido, sino era la forma, las facilidades que dieron a raíz de la pandemia. Sí, bueno, son medidas realmente absurdas, esperemos pues que las evalúen bien. Hay otras también que están afectando. Claro, lo que también me sorprende, porque en otras circunstancias, por ejemplo, se llaman los gremios a conversar y a negociar, ¿no? O sea, exactamente en otras situaciones había ese acercamiento. En esta ocasión, me pregunto yo, ¿los han llamado y les han consultado? Por el lado del sector turismo, nada. Estamos hablando del turismo en general, no ha habido un acercamiento, no, más bien nosotros estamos queriendo explicar y por eso lo estamos haciendo a través de los ministerios que nos regulan, ¿no? Tanto MINCETUR como el Ministerio de la Producción. Bueno, vamos a ver si por ese lado hay algún tipo de respuesta. Ya sería en lo correcto, perdón, ya será correcto en todo caso que haya algún tipo de acercamiento para tratar este y otros temas. Sobre todo porque es uno de los sectores más impactados. El turismo no se ha recuperado, como bien lo dice usted, y no solamente se trata de los restaurantes, estamos hablando de toda la cadena, ¿no? Hoteles también se han visto afectados, estamos hablando de la gente que ofrece, por ejemplo, tours a diferentes destinos del país, la venta de pasajes, y esto además todavía se va a ir manteniendo, digamos, con cierto nivel de estabilidad, porque la pandemia continúa y el cierre de fronteras es constante dependiendo de las variaciones del virus, ¿no? Así es. Bien.